Yo vengo de una formación cristiana, yo estuve en un convento porque quería ser monja. Tener que pedir permiso para ir al baño, tener que pedir permiso para comer, y nunca fui a pedir permiso. Entonces, es más, me decían demonio de Tasmania en el convento. Conozco a una mamá que me viene a pedir ayuda para salir, supuestamente, de su seno familiar porque su hija había sido abusada, 6 años. Le consigo un subsidio, tipo sueldo para que ella salga. A los 6 meses ella vuelve a la familia con la nena, siendo que la vejación había sido intrafamiliar. Porque en algunas comunidades es común, ¿sí? En algunas comunidades de que sea un familiar el que hace debutar a una niña, imagínate, 6 años. Vos la querés ayudar, vos querés enfrentarle, que no podés entender que se corte el ciclo de la vida de un niño. Sentarse en el escritorio a pensar, ¿qué necesita el vecino? No. Salí, escuchá, después vení y escribí. Que muchos creen que ganamos mucho dinero. No. Lamentablemente lo privado ganas mucho más, pero no tenés la satisfacción del servicio y del ayudar y de lo que yo te digo, de tratar de cambiarle el mínimo mundo a una persona, a un niño, a alguien. Bienvenidos a un nuevo espacio de Productora Mendoza, Detrás del Cargo. Soy una convencida, y seguramente todos los que me acompañan acá en la productora, que detrás de un cargo, detrás de un funcionario público, detrás de quien es visible y nos dirige, el municipio, el país, la provincia, siempre hay una historia. Hay una historia de familia, hay una historia de cómo comenzaron, emociones, miedo e incertidumbres. En mi primer programa de Detrás del Cargo me acompaña Yamila Cerezo. Ella es presidente del Consejo Deliberante del municipio de Maipú. ¿Cómo no empezar con la primera entrevista con mi querido y amado Maipú? Yami, te doy la bienvenida y muchas gracias por aceptar. Muchas gracias esta invitación. A vos por la invitación. Y sí, realmente, los maipucinos somos muy amantes de nuestro terruño, de nuestra siempre gente. Siempre volvemos. Nos podemos ir un tiempito, pero siempre... Y cuesta irse. Un montón. Cuesta muchísimo. Un montón. Yami, vamos a romper el hielo con la primera entrevista, con la primera pregunta, y me parece que este es el eje y el objetivo de este programa, es humanizar un poco quien está detrás de un cargo tan fuerte como es un cargo político. Y acá te pregunto, ¿quién es Yamila Cerezo? Yamila Cerezo es una soñadora idealista que desde muy pequeña empezó a soñar con estos espacios de la política y se preparó para eso. Hoy en día tengo una carrera universitaria bastante amplia con varios títulos y he pasado por varios cargos políticos también a nivel provincial, nacional y departamental, pero con la convicción de que sigo siendo yo. Sigo teniendo mi familia, hoy tengo 2 hijos del corazón porque no tengo hijos biológicos, así que soy mamá por opción de Valentino y Jazmín, así que muy feliz de lo que la política me ha permitido crecer en mi carrera y nunca retroceder políticamente, gracias a Dios. Qué bonito esto que contás de tus hijos de corazón, porque uno elige ese vínculo, los elige como hijos y ellos te eligen como mamá. Como madrastra buena, como dicen madrastra. Ellos. Bueno, sí, pero en cierto modo las madrastras o quienes comparten o quienes son mujeres del padre, de estos vínculos que hoy se viven mucho más. Sí, lo tuyo, lo nuestro, lo mío. Sí, somos la familia ensamblada. Eso, somos familia ensamblada, también creamos un vínculo con los hijos de la pareja, porque es el combo completo. Totalmente. Pero no bueno, podés enamorarte de solo una parte. Totalmente, sí, es así. Yami, ¿y qué piensa esto? Vos lo trajiste a colación y me interesa un montón preguntarte. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensa tu pareja, tu familia? Bueno, con quien vos convivís el día a día, con quien vos sos Yamila Cerezo. Nos dijiste que también el público te conoce como Yamila, la que sos siempre, no vas cambiando de disfraz o de personaje, pero el que comparte el día a día, ¿qué piensa de esta exposición política? La que más lo entiende es mi madre. Vengo de la política
por herencia familiar, como quien diría. Mi mamá fue la primera presidenta del Consejo Deliberante de la provincia de Mendoza, hace bastantes años, y ella fue la que me contagió este amor por la política, específicamente por el Partido Justicialista, y es con la que más peleo, porque son otras épocas de la política. Entonces ella dice, en otro momento yo hubiera hecho esto, en otro momento, porque era mucho más combativo. Hoy en día yo convivo con un consejo deliberante con varios partidos políticos y busco siempre el diálogo, busco el consenso. O sea, me identifico por no ir al choque más allá de que las personas piensen diferente a mí en las banderas políticas, porque sé que las banderas políticas solo son para el momento de la elección. Luego todos vamos a gestionar y vamos a pelear por el pueblo de Maipú, por la gente de Maipú, entonces vamos generando consensos, vamos generando diálogos. Entonces con la que más hablo de política es con ella. Mi pareja también entiende mucho la política, su padre fue preso político, entonces también lo trae la cuna y trae mi misma bandera política. Por suerte, no compartimos el club de fútbol. Eso está muy mal. Tampoco que se puede compartir todo en la vida. No es de Boca, es de Independiente. Pero me entiende un montón y también por ahí con él discuto sobre todo decisiones de la política. Que él siente que yo muchas decisiones de la política las sufro, pero justamente como nunca dejé de ser yo, le pongo el cuerpo, la sangre, la pasión, las horas, y todas esas horas vos se las restás a ellos. Y a veces es muy difícil balancear o entender que te perdiste un cumpleaños, que te perdiste un día de la madre, que los domingos te tenés que ir a las 3 de la tarde a un bingo cuando estamos todos en sobremesa. O, sin ir más lejos, este mismo fin de semana que vamos a tener un festival en Maipú, voy a trabajar viernes, sábado y domingo. Perdón, sábado, domingo y lunes, de las 5 de la tarde a la 1 de la mañana. O sea, hola, nos vemos el martes directamente. Sí. Pero bueno, es pero difícil. Qué bueno que hay un acompañamiento y hay un compañero que sabe de política. Un compañero, una mamá, una familia que apoya esto, porque si no, difícilmente uno puede. El otro día, charlando fuera de cámara, Yamila me contaba de esto de que hay quienes hasta la política ha destrozado, o ha destruido, o ha roto familias. Sí, familias totalmente. enteras. Entonces, qué bueno que es esto de tener no una mochila, ¿no? Sino un acompañamiento. Un acompañamiento, sobre todo una persona que entiende tus horarios. Total. La política no tiene horarios, realmente es un 24/7, o entras a una reunión, no sé, por decirte, con una cooperativa a las 10 de la noche y no sabes si va a terminar a las 11, a las 12, a la 1, entonces no puedes decir, espérenme a comer, o espérenme a ver una peli, no lo sabes. Sí. Yo miraba ahora, hace unos días, en un asado con compañeros y decía, yo creo que si nos miramos estamos todos blancos, porque tuvimos elecciones el 22 de febrero, entonces nadie tuvo vacaciones. O sea, mi familia, que el año pasado hablábamos por allá por junio, julio, nos vamos a ir todos a Brasil y habíamos entusiasmado a mi mamá, a mi hermano, a mi sobrino, íbamos a ir todos, nada. O sea, cuando vimos que las elecciones eran el 22 de febrero, nada, ni un fin de semana. Yami, y adentrándonos en esto de vos, de tus sentimientos. Hay muchas veces, y lo entiendo, esto no es una pregunta para criticar, sino es porque siento que del otro lado tal vez soy un poco ingenua en algunos aspectos, pero siento que hay un objetivo, por ejemplo, una campaña política para cumplir, un objetivo, un vecino o un barrio al que hay que concretarle tal o cual objetivo. Vos, como persona, podés tener toda la iniciativa, todo el empuje, toda la motivación para lograr ese objetivo. Pero por diversos factores o diversos motivos, ese objetivo no se cumple. Y la carga del exterior obviamente viene hacia vos. ¿Qué se siente en esos momentos? ¿Qué siente Yamila cuando va y apoya la cabeza sobre la almohada y dice, hoy no pude cumplir? Como en cualquier otro trabajo. Sí, totalmente. No pude cumplir
con este vecino, con este objetivo, con lo que me tocaba hoy o que vengo trabajando hace tiempo? Vamos a ir un poquito hacia atrás, que te dije que era una persona muy idealista. Y siempre trabajé en las áreas sociales, mucho tiempo. Entonces sufría, lloraba, de indignación. Entonces adopté, que muchos me critican por eso, el no. El no, pero a rajatabla luchar por un sí. Bien. Antes de que mentirle al vecino. Entonces, generalmente todos me dicen, no, porque sos mala, porque dijiste que no, pero después lo hiciste. Es que prefiero de decir que no y después buscar, porque soy insistidora como buena nieta de siciliano, para conseguir el sí, a decirle el sí y después no atenderles más el teléfono, que suele pasar mucho en la política. Sí. ¿Sí? O si estoy segura que va a ser un sí, vamos con el tal vez, pero es muy raro que yo te diga sí de una. Sí, puede ser, lo vamos a ver, lo vamos a trabajar y siempre tiendo a trabajar en equipo, a no buscar soluciones mágicas, porque no se puede, y más con el cargo que tengo ahora, que de los legislativos es muy poco lo que puedes hacer. Imagínate que yo venía acostumbrada a ser la secretaria de gobierno, a ser directora de empleo, a ser directora de desarrollo social, siempre teniendo herramientas para el vecino. Desde lo legislativo me pusieron las esposas, entre comillas. Claro. Es como que sentía que era un gato enjaulado al principio, me costaba muchísimo. Por suerte siempre seguí saliendo al territorio a escuchar a los vecinos, porque justamente ahí está el gran error de lo legislativo. Sentarse en el escritorio a pensar, ¿qué necesita el vecino? No. Salí, escuchá, después vení y escribí. Si no tenemos millones de leyes, millones de ordenanzas generadas en un escritorio que no sirven o que no le cambian la vida a nadie. Y que son innecesarias y perdés tiempo. Y yo creo que el vecino es lo que más toma. Cuando el político, esta frase es, va al barro. Vení. Se mete al barro. Se toma un mate. Bueno, como buena maipucina, sabemos, y yo le he hecho entrevistas a Carely Bermejo, bueno, y sabemos que Maipú está acostumbrado a meterte al barro. Vení con los vecinos, tomate un mate en la puerta de la casa. Justamente en ese ser que soy, a veces es muy difícil que el vecino entienda que está hablando con la presidenta del consejo. Porque por ahí dicen, no, porque no ha venido el Matías, pero estoy yo. Claro. No, pero vos sos vos. Es como que ya están acostumbrados a que yo soy yo, que no entienden que soy la segunda autoridad del departamento. Que está el Matías y que si estoy yo, está el Matías. Porque le cuento todo lo que pasa en los barrios, porque a veces sus obligaciones no se lo permiten y los vecinos quieren la presencia, están acostumbrados a la presencia de todos los funcionarios. Maipú en ese sentido, como decías, de la cara y de todos, somos de estar mucho en los barrios. Hoy en Maipú tenemos 490 barrios declarados, más los no declarados, y te puedo decir que en la mayoría tenemos al menos 1 o 2 vecinos que tienen nuestro teléfono. Y eso también es lindo y es feo. Porque justamente, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, de los tiempos, mi teléfono no se apaga nunca. No se apaga ni en la noche. Entonces te llaman a cualquier hora, o porque se cortó la luz, o porque se taparon las cloacas, o porque hay un incendio, o porque hay un fallecido. Y eso es durísimo, porque eso afecta también a tu vida familiar. ¿Qué pasa con ese choque? Cuando hay algo de verdad que no se puede resolver. Y a mí, por ejemplo, lo nombraste recién, algún fallecido, algo que de verdad, o contanos, acá voy a ser un poco más cruda, porque a la gente también le gusta, y este programa es para eso, escuchar la historia. Contanos una historia del choque, del pegarte contra la pared y decir, o lo dejo, porque, a ver, muchos nos hacemos esta pregunta, y no solamente en la política, sino yo creo en todo cargo que conlleve una responsabilidad grande. O tiro los guantes acá y lo dejo y la verdad que no quiero más de esto, o le doy batalla, o me sacúo un poco, me limpio las lágrimas y voy. ¿Hay algún caso que te ha tocado así de chocarte contra la pared? Emblemático, durísimo. Yo, 20 años, jefa de un programa nacional que se llamaba Familias,
conozco a una mamá que me viene a pedir ayuda para salir, supuestamente, de su seno familiar porque su hija había sido abusada, 6 años. Me comenta que la nena está internada en el Noti, bueno, me entero todo lo que ha pasado. Le consigo un subsidio tipo sueldo para que ella salga. A los 6 meses ella vuelve a la familia con la nena, siendo que la vejación había sido intrafamiliar. Porque en algunas comunidades es común, ¿sí? En algunas comunidades de que sea un familiar el que hace debutar a una niña, imagínate, 6 años. Tenía muchísimos problemas psicológicos después de la pequeña. Yo debo haber llorado un mes, por lo menos, porque lo hice carne y como que fue mi primer caso gravísimo, que yo venía yo vengo de una formación cristiana, yo estuve en un convento, porque quería ser monja. Entonces para mí fue así como una piña terrible que hubiesen violado a una nena de 6 años. Entonces, es lo que te digo, es como que lo adopté al caso y lo llevé, la ayudé, le busqué dónde vivir y después ver que volvía, fue como desilusionarme de decir, ¿por qué? ¿Por qué no prioriza a su hija? ¿Por qué no prioriza la seguridad de su hija? Después, bueno, hablando con gente de esta comunidad, me dijeron que era muy común que un tío, que un abuelo hiciera eso con la niña, porque como que era tradición. Y ahí empecé a entender mucho de lo que hablábamos en algo que compartimos nosotras hace unos días, de la debilidad de la mujer. La mujer cuando no tiene cómo salir del entorno, y a veces la violencia no es física, es violencia económica, vuelve a esos lugares. Y yo cada vez que me he encontrado con mujeres víctimas de casos, ya sea violencia económica, violencia de género, es como que ha sido no sé si una desilusión, pero sí una frustración de decir, ¿por qué no podemos? Si tenemos que ser iguales, mujeres y hombres, ¿por qué nosotras no podemos a veces salir de ese entorno? ¿O por qué nos cuesta tanto salir de ese entorno? Y es difícil remontar. Lo que te decía recién de los fallecimientos también, que me pasaba los domingos. Cuando yo era directora de desarrollo social, nos pasaba los domingos que fajado teníamos un sepelio así, y es más, mi hermano me hacía el chiste de... ¿Quién se muere hoy? El muertito de los domingos, me decía. Claro. Y yo, cuando era una persona adulta, lo aceptás, pero cuando era un niño, un joven, no la remontaba más, ¿eh? Era un domingo que yo estaba con el mate así, esperando que mi familia se fuera para meterme a la cama. Porque es muy difícil, es como que las áreas sociales te consumen energía porque te pones en el lugar de la gente. Vos la querés ayudar, vos querés enfrentarle, que no podés entender que se corte el ciclo de la vida de un niño. Y eso es lo que hablábamos recién de, hay veces que no se cumplen los objetivos porque hay factores externos y hay un montón de factores que no permiten el cumplimiento, digamos, de eso a lo que yo quiero llegar. Pero, Yami, me quedé pensando, y acá le vamos a dar una vueltita porque me pareció no divertido, sino un dato de color. De la monja me vas a hablar. Te voy a decir algo más gracioso todavía. Cuando yo fui directora provincial de la juventud. Ajá. Y en mi primera entrevista de Diario 1, el periodista se pone a hablar conmigo y uno de los amigos hace un chiste. Al otro día el titular era la monja que viene a revolucionar la noche, imagínate. La monja Yamila. No, sí. Yo vamos para atrás, a mí me encanta ir para atrás. Yo siempre fui misionera de muy chiquita. Ajá, es más, hormiguita misionera. Y vos te empezás a enamorar del ayudar a la gente. Y uno piensa que con el hábito va a ayudar más. Entonces cuando empecé en el convento y empecé a ver que a veces es más complejo aún que la política, los mandatos, los tiempos, tener que pedir permiso para ir al baño, tener que pedir permiso para comer, y nunca fui a pedir permiso. Entonces, es más, me decían demonio de Tasmania en el convento. Eso es fue que creo que eso es algo muy positivo para hoy estar donde estás. Sí, te enseña. El discernimiento vocacional lo debería hacer todo ser humano porque te enseña a conocer tu tierra.
capaz que sos arcillosa, o capaz que sos fértil y podés sembrar. No significa que sea bueno o que sea malo. Es conocerte y saber para qué estás hecho, cuál es tu misión, cuál es... y yo siempre dije, mi misión en la vida es ayudar a la gente, o es abrir puertas, es buscar soluciones. Entonces siempre he sido como facilitadora desde aquel momento, desde chiquita en el convento, siempre buscaba, imagínate, de repente me ponía a enseñarle a manejar a las monjas, la superiora se enojaba, me decía, no, sí, Leo, todas tienen que saber manejar, ¿viste? Sí. Claro, sí. Capaz que no iban a Es agarrar de nunca el empoderar a la auto. mujer. Todo el tiempo. Empoderar. Y no solamente, porque veo en esta charla que estamos teniendo y en tu discurso, es como, no veo solamente a la mujer que quiere ayudar a la comunidad nada más. No veo a la mujer que quiere ayudar al vecino, al otro, sino también la mujer, hablas mucho de las mujeres. Sí. Entonces la mujer que potencia, que empodera, que motiva a otras mujeres al yo pude, vos también. Yo manejo, Cuesta, vos también sí. lo podés hacer. Cuesta mucho sobre todo. Ayer que hablábamos estos días que hablábamos de los roles de la mujer, yo quería ser ingeniera en petróleo. Y por mi viejo petrolero, y mi viejo me dice, no, Eso es nada. eso no es para mujer. Claro. Sí. Eso no es para mujer. Yo estoy en el pozo, yo sé lo que es eso, es un sufrimiento, es el frío, es la nieve, es el viento, no es para una mujer. Quería que fuera maestra. Pobres niños, gracias a Dios que no soy maestra. Porque pobres niños. Pero es como que yo digo, no todas se animan en ese momento, yo con 15, 14 años, a enfrentarse a un mandato de que sí o que el no. Cuando me dijo maestra, no. Le hice caso, fui a la escuela donde él quiso para entrar. Rendí mal a propósito y me tuvieron que poner en otra escuela. Claro, sí, claro, todo, no quería hacerlo, estaba dando la prueba de que no quería hacerlo. No quería ser maestra. Sin desmerecer a la maestra, enfermera, son unas capas, pero tenés que tener una paciencia y un amor al prójimo. Yo las veo a las maestras, yo digo, 20 niños gritando así o hablando a la vez, vos decís, realmente, qué paciencia, qué amor. Sí. Qué amor, sí. realmente. Yo son admiro a profesiones que necesitas tener templanza. Sí, sí. Mínimo. Sí, vocación, templanza, o sea, y aparte yo siempre hablo, yo soy una fiel creyente, digamos, de la educación, de la seguridad, de los pilares, Sí. que no debemos perder nunca. Y las maestras tienen esto de, aparte, formar, porque estás formando a alguien que el día de mañana va a salir a, no sé, a ser abogado, escribano, o no, o a ser alguien en la vida libre y el que quiera ser, pero con un conocimiento básico. Y hoy las maestras no solamente educan en un ámbito académico, o sea, no en el ámbito intelectual, sino también hacen un acompañamiento psicológico, emocional. Y hoy las docentes están peleando contra un monstruo invisible que es el internet. Sí. Y la falta de atención que hoy tienen los niños. Yo si hubiera tenido mis problemas de conducta, hoy hubiese sido un niño medicado. Yo era hiperkinética en el jardín, todos los nenitos se ponían a dormir y yo iba y les pegaba por atrás, no me podían tener quieta. Terrible. Sí, entonces bueno, mi maestra de jardín me decidió que yo era su asistente. Entonces me tenía todo el tiempo ocupada. Y después, bueno, me hicieron estudios, dijeron, sí, tiene una disritmia, que sea acelerada, pero tuve maestras que acompañaron ese proceso. Hoy en día tengo un ahijado que hoy tiene 19, pero a los 4 años lo medicaron con risperidona. Es como que hoy están tan saturadas esas aulas que buscan la solución médica. En ese momento, tal vez existía ya la solución médica, pero yo tuve la suerte de que el acompañamiento de esa docente que encontró que yo fuera abejita, que yo sirviera la leche, que yo ordenara el aula, que hiciera cosas que un niño común me ha dicho, no, ¿quién vole? ¿Qué me va a poner a servir la leche? Tal cual. Y ahí te das cuenta que mi vocación de servicio ya había nacido de jardín de infante. Totalmente. Y los no límites.
Tengo mi maestra de primero, que es muy amiga de mi madre, y siempre lo cuenta en todos lados, que yo hacía una letra así, espantosa, horrible. Y ella me ponía hermoso, precioso. Entonces llegaba ella a la tarde a tomar mate en mi casa y mi papá le decía, ¿por qué le pones eso? Dice, vos dejala, está en primer grado. Hasta que un día ella estaba haciendo un estudio psicológico y le dijo a mi papá que me comprara cuadernos grandes. Entonces me compró cuadernos A4, mi viejo. Y yo automáticamente achiqué la letra. A lo que ella siempre cuenta que yo le respondí, mira, Olga, mi letra no era grande, los cuadernos eran chicos. Entonces ella después, evaluándolo con psicólogo y todo, dijo que yo de chiquita no quería límites. A mí el cuaderno me limitaba. Claro. Entonces yo necesitaba expansión. Mi mamá ni problema con mi letra, porque la de ella también era así, pero fue todo, al día de hoy, las personas que trabajan conmigo saben que mi letra es espantosa, pero porque mi cabeza va más rápido que mi mano. Entonces muchas veces no termino las palabras y me mandan fotos. ¿Qué quisiste poner? Pero bueno, es todo un tema de que estamos acostumbrados y que a veces eso es lo que te digo, la cabeza, mi cabeza en especial, no quiero hablar de terceras personas, mi cabeza va mucho más rápido, soy muy acelerada, mucha gente me dice, para, frena, para un poquito. He intentado hacer yo respiración y cuesta un montón porque es como que siento estoy perdiendo el tiempo, podría estar haciendo otra cosa. Sí, la cabeza va muchísimo más rápido. Yami, ya nos contaste quién es Yamila Cerezo hoy, quién de tu niñez, pero me intriga saber, antes de que ingresaras a la política, ¿quién era Yamila y qué te motivó para dar el paso? ¿Quién o qué? Te lo conté. Claro. Te conté. De tu familia, sí. Mi madre. Pero ¿quién era Yamila antes de la política? Es que yo empecé la política a los 14 años. Ah, muy chica. Sí, a los 14 años ya iba a las reuniones de la juventud. Entonces, antes solamente era hormiguita misionera. Era hormiguita misionera, jugadora de vóley, armadora en vóley, hasta grande, hasta más de los 30 años jugué al vóley, pero siempre, la política siempre marcó, fue parte de mi vida. Claro. Siempre estuvo y aparte ahí. que lo mamaste desde siempre. Sí, me fui en una época, un tiempito, porque trabajaba para la escuela de gobierno de la Universidad Massa y me fui a laburar a San Luis como consultora para política, obvio, para el intendente de la capital de San Luis. Sí, tu vida está trazada por la política. Sí. Y me fui. Me fui a trabajar en lo privado un par de veces como gerente de recursos humanos, porque soy licenciada en recursos humanos, una de mis primeras carreras, pero siempre volví. Es como que lo público me tira muchísimo. Y no es por el sueldo, que muchos creen que ganamos mucho dinero. No, lamentablemente lo privado ganas mucho más, pero no tenés la satisfacción del servicio y del ayudar y de lo que yo te digo, de tratar de cambiarle el mínimo mundo a una persona, a un niño, a alguien. Tratar de mejorar en lo que más podamos a la comunidad de Maipú, que es a donde me toca hoy estar. Te voy a hacer 2 últimas preguntas y con esto vamos cerrando. Me quedaría un montón horas hablando. Ya tu cargo, te despedís del cargo de presidenta del Consejo Deliberante de Maipú y entra Marian García, recién electa, ahora a fin de... No, fue en febrero. El 22 de febrero. El 22 de febrero, claro que lo dijiste, el 22 de febrero. Muy querida también por los mendocinos, sí. Marian. Pero, ¿qué decías o qué crees o qué querés? Me voy a corregir. Y Marcela Castelló. ¿Qué querés? Entran 2 mujeres. Ajá, 2 mujeres entraron. Y un varón. Y Emiliano Saley. ¿Qué querés? Me voy a corregir y voy a decir, ¿qué querés que el maipucino, cuando vos dejes tu cargo, recuerde de vos? Que estuve siempre. Que fui la persona que siempre le atendió el teléfono, que siempre le contestó, o como le digo a veces, estoy manejando, o ya les contesto, nunca me negué a atender a personas en mi despacho. Es muy raro que tuvieras que pedir audiencia, salvo este último tiempo, porque en época de campañas sabemos cuáles son las peticiones, que
lamentablemente como está el país y la provincia, yo creo que el 70% de la gente que te busca es por trabajo. Y a veces es muy difícil. Nosotros en la época eleccionaria estamos bajo la ley de la responsabilidad fiscal, tampoco podemos tomar personal. Y creo que es a lo único que por ahí digo, no lo voy a atender y justamente volvemos, porque sé que le tengo que decir que no. Y es re difícil. Y entra la culpa. Y entra la culpa y hoy en mi escritorio debe haber así como 10, 15 currículum de estos últimos meses. Pero sobre todo que recuerden que siempre escuché, que siempre supe que detrás de ese expediente que estaba en mi escritorio había una persona esperando una respuesta. Entonces nosotros no dejamos acumular expedientes. Yo he tratado de cada año terminar, resolver, sea por el sí o sea por el no, pero no tener a la gente a las vueltas. O sea, nosotros somos el último escaño. Si ese expediente llegó a mis manos, es porque ya pasó por todos lados y hay algo mal y necesito una excepción. Sea una excepción de construcción, sea una excepción de tasa, sea una excepción de pago, es una excepción. Entonces, es gente que está esperando una respuesta y que se merece el respeto de la respuesta, insisto, por sí o por no, pero hay expedientes, cuando yo llegué había expedientes que llevaban 5 años en el Consejo Liberante. Claro, cajas y cajas y cajas. Y creo que eso es lo que a mí, un gobernador al cual quiero mucho, que fue Celso Jaque, él me decía, detrás de un expediente hay una persona, detrás de una carta, yo leía las cartas de las familias de las personas que estaban privadas de su libertad. Que viste, en una época creo que no se usa más lo del indulto de Navidad y de Pascua. Sí. Llegaban todas esas cartas y yo con mi amada sensibilidad leía esas cartas para tratar de ayudar a esas familias. Bastante durísimo lo que leía, pero él siempre me decía, pero hay que leerlas y hay que responderles. Hay que leerlas y hay que responderles. Y de ahí, bueno, creo que lo adopté, lo tatué en mí y siempre, así sea, te llamo un ratito, es muy raro que yo no te atienda el teléfono, que no te conteste un mensaje. Sí, porque ya cuando llegan a ustedes por una necesidad. Sí. Urgente. Yami, es un placer para mí haberte entrevistado. Nos conocemos muy poco, pero hemos estado en oportunidades muy lindas compartiendo eventos. Fue una de las invitadas al evento de Fuerza Silenciosa. El otro día, hace unos días, compartimos la charla en el banco por el Día de la Mujer. Y nos hemos ido conociendo en el camino. Y doy fe de que al primer mensaje me lo contestaste, fuiste muy agradecida. Me compartiste también tus contactos, digamos, para que vengan a ser entrevistadas. Entonces has sido muy gentil y muy solidaria conmigo, con el programa, con la productora y obviamente con todo el equipo. A disposición, muchísimas gracias, me he sentido re cómoda, me encantó venir y espero poder volver en unos meses con mi nuevo cargo. ¡Ay, sí! Para ver qué es de mi destino dentro del departamento de Maipú y también para ponerme al servicio desde ese nuevo lugar en lo que las pueda ayudar con el programa, con la productora o con lo que fuese. Y muchos éxitos en este nuevo programa, que realmente sea de crecimiento como fue Fuerza Silenciosa, que no es tan silenciosa ya, y que sea con muchos éxitos. Muchos views. Muchas gracias. Y de verdad que es como hablaba al principio y ahora, perdón, le hablo a ustedes y te lo dije como te lo dije en la primera reunión que tuvimos. Puedo ser muy ingenua, puedo tener un dejo de no hay que confiar tanto, pero de verdad que creo que cada político, cada persona que cumple con una responsabilidad, un liderazgo de tanta responsabilidad detrás, no solamente está la responsabilidad detrás, hay una familia, hay amigos, hay un entorno, hay un núcleo del cual esa persona se sostiene. Eso es lo que nosotros queremos lograr en Detrás del Cargo, humanizar, no hacer el debate de si sos de un partido, si sos del otro, si hiciste bien o si hiciste malo, si quién lo hizo o quién no lo hizo. Lo que queremos traer acá a esta productora y sobre todo a este programa y a esta mesa es humanizar a quien está delante del cargo. Por eso es Detrás del Cargo, siempre hay una historia. Yo los dejo y nos encontramos en el próximo episodio con otro político. Adiós.